Es decir, ¿no? Ustedes tienen acá, a ver, una partición. A ver, partición, acá. Entonces tengo, digamos, acá un intervalo. Ya, ahí está un intervalo de AB. AB, ¿no? Donde el primer punto A es una colección de puntos, es x sub 0. Acá digamos que tengo x sub 1. Acá digamos que tengo x sub 2. Acá x sub 3. Y acá x sub n menos 1. Igual x sub n. ¿No? Y así sucesivamente. Entonces, estamos dividiendo n sub intervalos, en n particiones, ¿no? Donde estamos diciendo que cada una de estas distancias sea la misma, ¿no? Esta distancia lo denotamos con delta x sub 1. ¿Ya? Delta x, todos son delta x. La idea es que todos tengan la misma longitud, para que sea más fácil, salvo que el problema te diga lo contrario, ¿no? A veces el problema te da la partición. Si te dan la partición, entonces ahí sí, tal vez te dan una partición donde las distancias son distintas, ¿no? Pero si no te dan partición, tú mismo te das tu partición y tratar de que las particiones sean distancias iguales, ¿no? ¿No? Donde el delta x sub i o delta sub 1, delta x sub 2, hasta delta x sub n, ¿no? Ustedes pueden observar que ese delta x sub 1 es igual a x sub 1 menos x sub 0, ¿no? El delta x sub 2, x sub 2 menos x sub 1. Y la idea es que sean iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces la idea es que sean iguales. Entonces, la sumatoria de igual 1 hasta n del delta x sub i es b menos a. La sumatoria de todos esos intervalos, el b menos el a. Y si se divide entre n sería, ¿no? ¿Ya? La norma de una partición, sea la partición P, ¿ya? Sea la partición P, joven, que va x1, x2 hasta xn, una partición del intervalo cerrado AB. Entonces, la norma de la partición se define y se nota por esta expresión, norma de P. Supongamos que las longitudes de los subintervalos sean diferentes, ¿no? Si son diferentes, de la norma es el mayor de todas ellas. Es el máximo del delta x sub i, donde iba de 1 hasta n, ¿no? Es el máximo. Pues si son iguales, entonces sería una de ellas, ¿no? Si son iguales, ¿no? Pero si son diferentes las longitudes, entonces la norma es el máximo, ¿no? El mayor, ¿ya? Vamos a hablar también del refinamiento de una partición. Definición. Sean las particiones P los x sub i tal que i va de 0 hasta n. 0, 1, 2 hasta n. Y P sub 1, así lo vamos a denotar, P sub 1 igual i sub i, tal que i igual también de 0 hasta n, del intervalo cerrado de AB. Luego se dice que la partición de P1, ahí está P1, es un refinamiento de la partición P, si está incluido, ¿no? Si P está incluido en P sub 1. Es un refinamiento, ¿no? O sea, es un subpartición, no es un refinamiento, ¿ya? O sea que P sub 1 tiene más puntos que P, ¿no? Porque P está dentro de P1, ¿no? Es una parte de la partición de P1. Entonces, a eso nosotros lo vamos a llamar refinamiento de la partición de P. También vamos a usar lo que es función acotada. Una función f de x es acotada sobre un intervalo AB si existe m minúscula y m mayúscula, que no sea el mínimo y el máximo, ¿no? Tal es que la función f de x mayor o igual que m minúscula y menor o igual que el m mayúscula, para todo x que está entre ese intervalo de a a b. X se encuentra el intervalo cerrado de a a b. ¿De acuerdo? Se dice que es acotada. Si solamente existe m, se dice que es acotada superiormente. Y si solamente existe m minúscula, se llama acotada inferiormente, ¿no?
Y eso lo vamos a ver acá. Si f una función acotada sobre el intervalo cerrado de a a b y p una partición, ya, p es una partición, tal es que, no, una partición de la forma x sub i, tal es que i igual 0, 1 hasta n. Es una partición del intervalo cerrado de a b. Entonces, vamos a definir el m sub i mayúscula al supremo del f sub i, tal que i esté perteneciente al intervalo i. Y i minúscula es el ínfimo de los f sub i, tal que i está en el intervalo i sub i. Entonces, ¿qué cosa es el m sub i? Es el supremo. Es el mayor valor de fx en el intervalo i sub i. Es el mayor valor. Es el supremo. Y m minúscula es el ínfimo. Es el menor valor de fx en el intervalo de i. En un intervalo va a haber entonces varias ordenadas. La menor ordenada es el ínfimo. Y la mayor es el supremo. Es el supremo. Ahí se llama el ínfimo y el supremo. ¿De acuerdo? Observación. Si f es una función acotada, ya, vamos a decir lo siguiente. Que la función f sub i en x es menor o igual que m mayúscula en i, pero mayor o igual que m minúscula en i. Y esta a su vez es mayor o igual que m y menor o igual que m mayúscula. ¿De acuerdo, joven? Ahí está. Para tu x que está en el intervalo i. Para tu x que está en el intervalo i. La suma de Riemann. El sea P una partición. Ya, sea P una partición, jóvenes. Ya. Del intervalo cerrado de AB. Luego definimos la suma superior y luego la suma inferior. Bueno, primero la suma superior. La suma superior está definido y denotado mayormente por UU. U, que depende de la función y la partición P. Le llamamos así U, que va a depender de qué función se trata y cuál es la partición, ¿no? Va a ser la sumatoria, ¿ya? La sumatoria de i igual 1 hasta n de los m sub i, evaluada la función por el delta x. Este m sub i es como que si fuese la altura. Esta sumatoria de los u, la suma superior, van a sumar regiones rectangulares, donde m sub i de la función es las alturas. De las alturas, y el delta x sub i son las bases, ¿no? Sumatoria de varios rectángulos, estos son los rectángulos. Donde delta x sub i viene a ser igual al intervalo x sub i menos x sub i menos 1, es la base, delta x sub i. Y m sub i es el supremo de f en cada subintervalo de la forma x i menos 1 hasta x sub i, lo cual es el mayor valor de f en ese subintervalo. Ahí también tengo una función, digamos que tengo la función i igual f de x, ¿de acuerdo? Vamos a poner que esta es la función igual f de x. Entonces acá, supongo que tengo x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Bien, vamos a suponer que esa es la partición, ¿no? Entonces, en esta primera, su intervalo x sub 0 y x sub 1. Entonces, este punto que está acá construido, un rectángulo. Un rectángulo. Acá está un rectángulo. Vamos a suponer que el supremo es este punto que está acá en la función, pues, ¿no? De todo esto, este punto. Ya está en el rectángulo y la función. Y acá tengo otro rectángulo. Y tengo acá el rectángulo, esta es la base, la diferencia, ¿no? X sub 1 menos X sub 0, acá la X sub 2 menos X sub 1. Y el supremo. Ya, esta es la altura, ¿no? La función evaluada en este punto.
Porque no necesariamente va a ser los extremos del intervalo, ¿no? Va a ser un punto cualquiera de ese intervalo, ¿no? Igual acá, tengo el rectángulo. X sub 2 en 3 en 3. Entonces, digamos que este es el supremo. Igual acá, la base por altura. La base por altura, en estos puntos. Por eso, joven, se recomienda que estas bases, o sea, la partición, tengan igual longitud, las normas sean iguales. O sea, una partición regular, ¿no? ¿Para qué? Para que tengas base por altura, factorice las bases, y solamente es sumatorio de las alturas, ¿no? Por la base, ¿no? Y sea más fácil la operación. ¿Ya? La suma inferior, ¿ya? Si te das cuenta, joven, en la suma superior, que son rectángulos, que sobresale la función, pues depende de la partición, ¿no? Depende de la partición, trazo x1, x0 y trazo acá mi rectángulo, ¿no? X1, trazo mi rectángulo. De son regiones rectangulares, porque la idea es, joven, encontrar el área bajo la curva. Recuerden ustedes que ya te había mencionado que una integral definida se interpreta como el área bajo la curva, ¿no? Supongamos que yo quiero encontrar el área bajo esta curva de esta función, o sea, la integral, de repente este es A y este es B. La integral de A a B significa el área bajo la curva. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es calcular el área. Entonces, con rectángulo, ¿no? Trazamos más rectángulos. Por eso te decía, cuanto más particiones, mejor. Entonces, los rectángulos más se acercan a la curva, ¿no? Entonces, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Un rectángulo está sobresaliente, sale, ¿no? Sale de la región, ¿no? Sale. ¿Ya? Este se llama suma superior. Y la suma inferior está definida y dotada por una L mayúscula, que depende también de la función y de la partición. ¿De acuerdo? Bien ser igual la sumatoria de igual 1 hasta n de los m sub i evaluada en la función por el delta xi, en donde el delta xi es la diferencia, ¿no? En un subintervalo x sub i menos delta x sub i. Esto es como si fuese la altura y de como si fuese la base, ¿no? Y el m sub i minúscula, es minúscula por si acaso, es el ínfimo de f en cada subintervalo que tiene la forma x sub i menos 1 hasta x sub i. Es el menor valor de f en el subintervalo i sub i. Ahí está. Entonces, también la idea es, joven, la idea es encontrar el área bajo la curva de esa función y igual f de x, ¿no? Vamos a suponer que tengo acá la función y igual f de x. Y acá tengo las particiones, digamos, x sub 0, x sub 1, x sub 2 y así, ¿no? Sucesivamente, x sub n. Por acá va a ver un x sub i menos 1 y acá es un x sub i. ¿Sí o no? Entonces acá, base x sub i menos x sub i menos 1, la altura, ¿no? De todo este intervalo, el ínfimo, el menor, ¿no? El menor de todas las alturas, el menor sería eso, ¿no? El ínfimo. En este caso coincide con el extremo del intervalo, ¿no? No necesariamente debe coincidir, puede ser cualquier punto, ¿no? ¿Ya? Ese es el ínfimo. Entonces la idea es encontrar el área bajo la curva, y para eso se trazan rectangulitos, ¿no? Sumas de rectangulitos. De hecho que no va a ser exacta porque hay espacios que están acá que faltarían, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Y la suma superior sobresale, ¿no? Ya sobra. Y acá falta. ¿Ya? Entonces, hay que buscar un equilibrio entre la suma inferior y suma superior, que es una aproximación que luego vamos a ver. Ahí está. Otra figura. No, porque la función puede ser cóncava hacia arriba, puede ser cóncava hacia abajo, puede ser creciente, puede ser decreciente también, ¿no? Ya, esas son las sumas inferiores. Por eso el delta xi es esta, ¿no? X sub i menos x sub i menos 1 por, esta es la función evaluado, ¿no? En x sub i, o sea, el ínfimo, ¿no? Acá se le dice el ínfimo. ¿Ya? El ínfimo. Propiedades de la suma de rima. Si P sub 1, y hemos visto, es el refinamiento de P, es un refinamiento de P,
O sea que hemos dicho que P1 está incluido en la partición P, ¿no? Es decir, P1 contiene más puntos que P. ¿Ya? La suma inferior de la función con la partición P1 es menor o igual que la suma superior de la función, que depende de la función con la partición P1, ¿no? Que es un refinamiento. Y esa a su vez es menor o igual que la suma superior de F y P, ¿no? La partición P, y mayor o igual que la suma inferior de F y la partición P, ¿no? ¿De acuerdo, joven? Es de la propiedad. ¿Ya? Se cumple esa desigualdad. ¿De acuerdo, joven? Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo. Dice ahí, sea la función f de x igual a x cuadrado. Hallar la suma superior y la suma inferior para la partición 1, 3 medios, 2, 5 medios, 3. Bueno, acá ya te están dando la partición, ¿no? La función x cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, ¿no? De 1 a 3 medios, de 3 medios a 2, de 2,5, ¿no? De 2 a 5 medios, que es 2,5, de 2 a 5 medios, y de 5 medios a 3, ¿no? De 5 medios a 3. Entonces, el delta x y son las mismas, ¿no? Para nuestra suerte, las bases son las mismas, miren. 3 medios menos 1, 1 medio. 2 menos 3 medios es 1 medio. 5 medios menos 2 es 1 medio. 3 menos 5 medios, 1 medio también, ¿no? El supremo, como es una función creciente, es creciente, la función x cuadrado, ustedes saben que es creciente, entonces el mayor va a ser en 3 medios, ¿no? La función en 3 medios, ¿no? Es el supremo, ¿cierto? En 3 medios, en ese intervalo, el mayor va a ser en 3 medios, pues creciente, ¿no? Acá, en 3 medios. Al cuadrado sería 9 cuartos. Igual acá, el supremo acá en este intervalo, 2 al cuadrado 4. En este intervalo, 5 medio al cuadrado, 25 cuartos. Entonces ahora es 9, ¿no? Y el ínfimo, como es creciente, el ínfimo va a ser en el extremo izquierdo, en la cota inferior, ¿no? En 1. 1 al cuadrado 1, 3 medios al cuadrado 9 cuartos. Y acá 2 al cuadrado es 4, 5 medios al cuadrado 25 cuartos, ¿no? Cuando yo multiplico acá, entonces voy a multiplicar el supremo por el delta x y. 9 cuartos por 1 medio, 9 octavos. Acá, 4 por 1 medio, 2. Acá, 25 cuartos por 1 medio es 25 octavos. Acá, 9 por 1 medio, 9 medios. ¿De acuerdo? 9 medios. Ahí estamos. ¿Ya? Igual, el ínfimo por el delta x y. El ínfimo, m sub i minúscula, por el delta x y. 1 por 1 medio, 1 medio. 9 cuartos por 1 medio, 9 octavos. 4 por 1 medio, 2. 25 cuartos por 1 medio, 25 octavos. ¿Ya? Ahí está. Y con ese cuadrito ya puedo encontrar la suma superior y ya se puede encontrar la suma inferior, ¿no? ¿Cierto? Ahí está. La superior, jóvenes, es la suma de quién, de todo esto, ¿no? La suma superior, todo esto. Y la suma inferior, la suma de todo esto. O sea, la suma superior, 9 octavos, más 2, más 25 octavos, más 9 y medio. ¿Cierto, jóvenes, sí o no? Ya, por ejemplo, 9 octavos más 25 octavos sería, ¿cuánto? 36 octavos, ¿no? 36 octavos. 36 octavos sacando cuarta, de 36, 9 medios. Más 9 es ¿cuánto? ¿Cuánto es, joven? ¿Mm? La suma superior, ahí está, los m y con delta x y. Estamos sumando, ¿no? Suma todo esto, bueno, es salir 43 cuartos. Y suma todo esto, me sale 27 cuartos. Ya, sumamos. De esa forma se encuentra la suma superior y la suma inferior. ¿Sí, jóvenes?
¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? ¿Alguna consulta, joven? No, profe, todo bien. Ya. Bueno, eso es lo que se hace, joven. Solamente esta parte es operativo, ¿no? Mayormente en la práctica, joven, mayormente en la práctica lo que viene es eso, ¿no? Calcular una integral definida. Y una integral definida lo vamos a calcular mediante suma superior y suma inferior. Pero ustedes dirán, profe, si yo calculo la suma superior, porque acá, cuando ustedes dibujan acá esa función x cuadrado, por decir acá está la función x cuadrado, vamos a ver acá. Ahí está, eres x, eres y. La función x cuadrado en la parábola, ¿no? Acá está 1, digamos. Vamos a poner que acá está 1. Acá estaría 3 medios. 3 medios. Y acá está 2. Acá está 5 medios. Y 3 está por acá, ¿no? Bueno, la suma inferior sería esto. La suma inferior. Y 3 que está por acá, ¿no? La suma inferior sería esto. La sumatoria de estos rectángulos, ¿no? La sumatoria de estos rectángulos sería la suma inferior, ¿cierto? Y la suma superior sería la suma superior. Ahí está. La suma superior. ¿Cierto? Estos rectángulos. Ya, la suma inferior es esto, la suma superior es todo esto. Entonces, si el objetivo es calcular el área bajo la curva, si yo encuentro la suma inferior, como que me va a faltar. Y si encuentro la suma superior, me va a sobrar del área, ¿no? Entonces, hay que hacer una aproximación, ¿no? Entre la suma inferior y la suma superior, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea. Y esa aproximación lo van a hacer de la siguiente manera. Pero primero, vamos a ver alguna propiedad que ustedes han visto en cálculo diferencial sobre el supremo y el ínfimo. La cota superior, vamos a decir que C es una cota superior de un conjunto A que está en R. Si el conjunto A es distinto al vacío, para todo X que está en el conjunto A, siempre el X es menor o igual que C. De C es una cota superior, ¿no? Y la cota inferior, decimos que D es una cota inferior del conjunto A que está en R, tal que el conjunto A distinto al vacío, si para todo X que está en ese conjunto A, siempre es mayor o igual que D. X mayor o igual que D. O sea, D es la cota inferior, C es la cota superior, ¿no? Y observación, se dice que el conjunto A es acotado superiormente o inferiormente si tiene una cota superior o cota inferior, ¿no? Si solamente tiene cota superior, se dice que está acotado superiormente. Si solamente tiene cota inferior, se dice que está acotado inferiormente, ¿no? El conjunto A tiene cota superior e inferior, entonces tiene muchas cotas superiores o inferiores, ¿no? Ya, porque al particionar en particiones, entonces cada uno, pues una cota en cada intervalo, ¿no? En cada subintervalo. Supremo. A la menor de todas las cotas superiores de un conjunto A de números reales acotadas superiormente se llama supremo, ¿no? Lo cual es la mínima cota superior. Y se le denota de esta forma sub A, ¿no? Supremo de A. Equivalentemente, decimos que D es el supremo del conjunto A, ¿ya? Matemáticamente vamos a denotar acá. D es
igual al supremo de A es equivalente a decir que se cumplen estas dos condiciones. Uno, X menor o igual que C para todo X que está en el conjunto A, ¿no? Y dos, para toda cuota superior C del conjunto A se tiene que C es mayor o igual que otro punto C. Un C raya, por ejemplo, ¿no? Otro punto. ¿Ya? Y el ínfimo. El ínfimo llamamos ínfimo a la mayor de las cotas inferiores de un conjunto A, ¿no? La mayor de las cotas inferiores del conjunto A, de números reales, acotado inferiormente, se llama ínfimo, o también máxima cota inferior, y se le denota como ínfimo de A, inf A, ¿no? Eso ya lo ha visto usted en cálculo diferencial, lo cual es equivalente a decir, D es el ínfimo A, si solo si X mayor o igual que D, para todo X que está en el conjunto A. ¿Ya? Y para todo cota inferior, el D raya se tiene que D mayor o igual que el D raya. Ya, es el ínfimo. ¿De acuerdo, joven? Entonces se debe cumplir esas dos condiciones. Repito, esto ya usted lo ha visto en cálculo diferencial. Observación. El supremo o ínfimo de un conjunto A, si existe, no es necesariamente un elemento de A. No necesariamente debe ser, porque puede ser abierto, ¿sí o no? El extremo puede ser abierto. O sea, no necesariamente debe estar en el conjunto, ¿no? Tanto el supremo como el ínfimo. Axioma del supremo, a ver. Todo conjunto A de números reales, ¿no? Tal que el conjunto de distinto vacío, acotado superiormente, tiene una mínima cota superior en ese, ¿no? En los reales. Y se llama supremo de A. O sea, si yo tengo un conjunto que está en los reales, tal que A distinto de vacío, es un conjunto acotado superiormente, entonces existe el supremo de A, pues, ¿no? Si está acotado superiormente, ¿ya? Si está acotado superiormente, entonces significa que existe el supremo de A. Si yo tengo un conjunto A distinto vacío en los reales, es un conjunto acotado inferiormente, entonces existe el supremo del conjunto A. Perdón, el ínfimo, existe el ínfimo del conjunto A. Ya, ahora sí. Vamos a ver acá la aproximación. Lo que te decía, ¿no? Nosotros, en este tema, joder, el objetivo es calcular una integral definida. Tenemos lo siguiente, joder, la interpretación. Una integral definida de A a B de una función, ¿no? La integral de A a B de una función, significa el área bajo la curva, ¿sí o no? Ya, recuerden ustedes, yo tengo acá el sistema de coordenadas rectangulares, ¿ya? Entonces tengo una función, una función no negativa, donde esto es A y de B, y de B. El área bajo la curva de la función y igual f de x, de la función y igual f de x, el área de todo esto, el área de la región. Entonces, esa región viene a ser la integral. La integral de A hacia B, de fx, diferencial x. Entonces, yo puedo encontrar esa integral de AB de fx diferencial x usando definición, el límite de una sumatoria, ¿no? Pero también puedo usar Riemann, la sumatoria de los rectángulos, ¿no? Pero suma superior, suma inferior. Pero la suma superior, ahí dice superior, pasa por la suma, ¿no? Suma inferior, falta, ¿no? Entonces, para poder calcular el área, entonces vamos a hacer una aproximación. A ver, nosotros sabemos, joder, que la integral definida de A a B de fx diferencial x va a ser menor o igual que la suma superior, porque va a sobrar, pues, ¿no? Y va a faltar, entonces va a ser mayor o igual que la suma inferior, ¿sí o no? El área.
Nosotros queremos encontrar ese integral definido, lo cual va a ser mayor o igual que la suma inferior, pero menor o igual que la suma superior. Ahora, ¿qué te parece si yo resto a todo la semisuma de la suma superior y la suma inferior? Restamos la semisuma. Resto L más U sobre 2. Acá resto L más U sobre 2. Acá resto L más U sobre 2. Cuando tú evalúas eso, joder, cuando tú lo evalúas, ¿qué vas a tener? 2L menos L sería L menos U sobre 2. Entonces, L menos U sobre 2 es esto, lo puedo poner así, menos U menos L sobre 2. ¿Para qué? Para que puedas tener acá la suma superior menos la suma inferior sobre 2. Lo podemos tener acá. Bueno, acá también 2U menos U menos L, ¿no? Ahí está U menos L sobre 2. Entonces, lo estoy expresando de esta forma. Usted tiene acá el negativo de una expresión, positivo de la misma expresión. Cuando está entre un negativo y un positivo, lo podemos pasar a la función valor absoluto, ¿por sí o no? O sea, este integral de AB de f de x diferencial x menos L más U sobre 2 en valor absoluto va a ser menor o igual, ¿cierto? Va a ser menor o igual que U menos L sobre 2. U menos L sobre 2. ¿De acuerdo, joven? Ahí está. Entonces, jóvenes, para que la aproximación sea más exacta, te dije que cuanto más particiones, tú uses, ¿no? Cuanto más puntos de partición uses, entonces el área como que va a ser más exacta, ¿no? Entonces, lo ideal es que la suma superior y la suma inferior tiendan a ser iguales, ¿no? Entonces, una buena aproximación sería cuando U y L tienden a ser iguales. Y cuando tienden a ser iguales, tienden a ser cero, ¿no? Entonces, esto va a ser menor o igual que cero. O sea, si U y L son iguales, entonces sale cero. Valor absoluto, joven, valor absoluto, menor o igual que cero. ¿El valor absoluto puede ser negativo? No. Igual cero, entonces lo único que me queda sería cero, ¿no? De una aproximación buena sería cuando este integral de a a b f de x de x menos L más U sobre 2 sea igual a 0, lo cual quiere decir que este integral de a a b de f de x diferencial x igual L más U sobre 2, la semisuma de la suma superior y la suma inferior. Ya, ahí está. Ya, entonces decimos acá, de esta desigualdad que hemos visto, ¿no? De esa desigualdad que estábamos viendo, se puede apreciar que una buena aproximación para el cálculo integral definida de a a b de f de x diferencial x es que L más U sobre 2 sea igual a ese integral, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuándo sucede eso, joven? Cuando este es 0, ¿no? Este de acá sería 0. Entonces, si U, digo acá, si U se aproxima a L, entonces usted tiene acá, valor absoluto, la integral de a a b, f de x diferencial x, menor o igual que 0. ¿Qué significa, jóvenes? ¿Qué significa que sea menor o igual que 0? Que esto sea negativo o 0, ¿no? Es decir, que sea menor que 0 o que sea igual a 0. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque el valor absoluto nunca es negativo por el resultado. 0 sí puede ser. ¿No? Entonces, a ver, perdón, acá me faltó el menos. Menos L más U sobre 2. ¿Ya? Esto viene a ser igual. Fue menor o igual que 0.
Entonces, este es menor que 0 o igual a 0. ¿Sí o no? Menor o igual. Esto no puede ser. Esto sí, valor absoluto, ¿no? Entonces de acá saldría que si esto vale 0, la integral de AB de fx de x sea aproximado a la L más 1 sobre 2. O sea, encuentra la suma superior, la suma inferior sobre 2, ¿no? Esa es la integral definida. Ya, es lo que vamos a decir acá, ¿no? Integral de AB de fx de x igual L más 1 sobre 2. Es decir, la integral de A a B de f de x de x es aproximadamente la suma superior más la suma inferior sobre 2. Como en toda aproximación debe haber errores, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Debe haber algún error. ¿De acuerdo? Porque estamos aproximando. Va a ser aproximado. Entonces va a haber un error. Y ese error, ¿cuál sería? U menos L sobre 2. Porque nosotros estamos diciendo, joder, se dijo que una buena aproximación sería cuando U y L tienden a ser iguales. Ok. Y si son tienden a ser iguales, quiere decir que eso tiende a ser 0. Pero no es 0, pues no, no es 0. ¿Cuál es el error? El error sería U menos L sobre 2, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el error. Con un error, suma superior menos la suma inferior sobre 2. ¿De acuerdo, Juan? Por ejemplo, ese es un problema que vino en una práctica. ¿Qué dice ahí? A ver, por ejemplo, dice ahí, aproximar. Ya, vamos a aproximar usando U y L. Usando U y L, la siguiente integral definida. La integral de menos 2 a 1 de x diferencial x sobre 1 más valor absoluto de x. 1 más valor absoluto de x. ¿Ya? Bueno, la partición me lo están dando también. Digamos que acá está, joven, los puntos. Digo que tengo menos un medio. Menos un medio. Menos 1. Menos 3 medios. Menos 2. Ya, acá un medio. ¿No? ¿Verdad? Un medio. Un medio. ¿Sí no, joven? ¿Ya? Entonces, la función f de x, si usted observa acá, viene a ser x entre 1 más valor de x. Ahí está. Y la partición p, ya hemos visto. Menos 2, menos 3 medios, menos 1, menos un medio, un medio. Ya, entonces, como está con valor absoluto, voy a hacer de menos 2 a 0 y de 0 a 1, ¿no? Separa lo negativo y lo positivo, ¿no? Es decir, acá la integral de menos 2 a 1, x diferencial x, entre 1 más valor sub de x, valor sub de x, pero x está, vamos a ver acá, vamos a separar en dos. Por ejemplo, de menos 2 a 0 es negativo, ¿sí o no? Y luego de 0 a 1. Menos 2 a 0 sería x, dice x, menos x, ¿no? 1 menos x. Más integral de 0 a 1.
Ahí es positivo, ¿no? Y es positivo, x de x sobre 1 más x. Ya, ahí está. Entonces, nosotros jóvenes podemos hacer un cuadrito, ya podemos hacer un cuadrito, ahí está. Ya estamos un cuadrito, x, fx, ya. X va a ser menos 2, sale un valor, equivale a menos 3 medios, ahí está. Menos 1, menos 1 medio, menos 1, ¿qué más? Menos 1 medio, 1 medio. Acá me falta una partición 1, ¿no? Me falta la partición 1, claro. 1. Pues está hasta 1. Hasta 1 está, ¿no? Ya, ahí da. Cuando vale menos 2, joven, cuando equivale a menos 2, acá sea 1, 2, 3, 2 tercios. Menos 2 tercios, ¿no? La función vale menos 2 tercios. Cuando vale menos 3 medios, esta acá, ¿no? Esta es la función. Negativo. Menos 1 más 3 medios. 1 más 3 medios, 5 medios. 3 medios entre 5 medios sería 3 quintos. No, menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Cuando vale menos 1, acá abajo es 2 y arriba menos 1. Menos 1 medio. Cuando vale menos 1 medio, 1 menos, ya 1 más 1 medio, 3 medios. Y que vale menos 1 decía menos 1 tercio. Cuando vale 1 medio, 1 es 1 medio, 1 medio, 1 medio, 3 medio, 1, ¿no? A ver, cuando vale 1 medio, perdón, estamos representando acá, ¿no? En lo positivo, 1 más 1 medio, 3 medios. 3 medios, 1 medio entre 3 medios sería ¿cuánto? 1 tercio, ¿no? Cuando vale 1, acá 1 es 1, 2, 1, 1 medio. Ya, ahí está la función. Vamos a encontrar entonces la suma inferior, L1. Viene a ser igual. Acá está para menos 2 y 3 medios. De este intervalo, ¿cuál es la cota inferior? Menos 3 medios, ¿no? Ahí está. Si bien es cierto, nosotros encontramos el área baja la curva de una función no negativa, ¿no? Entonces acá es negativo. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente esto, es como si tú trasladas a la parte positiva, ¿no? Y trabaja normal. Lo trasladas. Ya, ahí está. Y trabajas el área, ¿no? Entonces vamos a tener, si lo traslado, la menor va a ser menos 3 medios, ¿no? Estamos en valor absoluto, por si acaso. Y entonces acá tenemos el primer rectángulo. Otra acá menos 1. Está bien. Ahí está. Desde el área de estas regiones rectangulares, ¿no? Listo. Es un medio es la base. La base es un medio, ¿no? De menos 2 a menos 3 es un medio. De menos 3 medio a menos 1, un medio. Menos 1 a menos 1 medio, un medio. Un medio, un medio, ¿cierto?
¿Ya? Acá está el 0. Por si acaso, acá está el 0. Entonces, un medio, se la hace, ahora la función. F evaluado menos 3 medios. Más F evaluado menos 1. Más F evaluado, acá, por dice menos 1 medio. Y esto viene a ser igual. F en 1 medio, ahí está, 1 medio. F cuando tú reemplazas en 1 medio sale 1/3, ¿no? ¿Sí fue? ¿Ya? Bueno, es F menos 3 medios, menos 3 quintos. 1 medio, menos 3 quintos. Ya, F en menos 1, menos 1 medio. Y F en menos 1 medio, menos 1/3. Ahí está. ¿Ya? Y esto viene a ser igual. Si tú evalúas todo esto, fue menos 43 sobre 60. Ya está. Y L2, la segunda parte de la suma inferior, viene a ser igual. Ahora bien, de 1 medio a 1, dice, ¿no? El rectangulito sería eso. El inicio sería acá, en 1 medio, ¿no? Entonces sería acá 1 medio, pues ahí solamente un cuadradito, 1 medio, por F evaluado en 1 medio. F evaluado en 1 medio es 1/3. 1 medio. 1 medio por 1/3. Viene a ser igual a 1/6. Ahí está. Entonces, L, la suma superior, o inferior, perdón, L, viene a ser la suma superior L2, más la suma inferior. Pero esto se va a proyectar, no se va a prolongar, ¿no? Acá, cuando tú encuentras esto, va a salir negativo, ¿no? Pero sería, por eso menos, ¿no? Menos esto. Menos en lo que salió en L1. ¿No? Porque en realidad, el de curva, esto es simétrico. Sería L2 menos L1. Y es igual a 1/6 menos 43 sobre 60. ¿No? 43, 1/6. Evaluando saldría por 10 menos 53 sobre 60. 53 sobre 60. Bien, esa es la suma inferior, ¿cierto? La suma inferior. Y la suma superior, acá lo podemos encontrar la suma superior. No, no olvides que acá está 1 medio, 1. Acá estaría menos 1 medio, menos 1, menos 3 medios, menos 2. Ya, ahí está. Entonces, por ejemplo, acá, si usted quiere encontrar la suma superior, ¿cuál sería la suma superior, joven? Acá, y así, sale, ¿no? Acá, igual ahí. Acá,
¿Sí o no? A ver. Entonces, el U1, suma superior, 1, F menos 2, que viene acá. Cuando tú lo pasas acá, lo pasas, lo reflejas en la parte positiva, que sería el supremo, ¿no? F menos 2 sería el supremo. Cuando eso es un medio, pues toda la base es un medio. Porque F menos 2 más, acá viene F menos 3 medios, más F menos 1, más F menos 1 medio. F menos 1 medio. ¿Ya? Entonces, si tú evalúas la suma superior 1, y cuando tú evalúas, joder, te va a salir 1 medio por F menos 2, que sale menos 2 tercios, ¿no? Más F menos 3 medios, menos 3 quintos. Ya vimos el cuadrito en antes, ¿no? F menos 1 es menos 1 medio, y F menos 1 medio menos 1 tercio. Tú sumas, me va a salir menos 21 sobre 20. Y el U sub 2, U sub 2 va a ser igual, acá está la función, y ahora ¿en dónde? 1 medio por 1 medio. A ver, la base acá también es 1 medio, ¿cierto? ¿Sí o no? La partición, joder, la partición, aquí es igual la partición. Acá tengo, ¿de acuerdo? Un rectángulo, ¿de acuerdo? 1 medio que es la base, F 1 medio, más F 1. ¿Y esto cuánto es? 1 medio por F 1 medio que hemos visto que es 1 tercio, más F 1 que va a ser 1 medio. Y debe sale 5 sobre 2. Sumando 5 sobre 2. Entonces, el U, que es la suma superior, viene a ser igual U sub 2 más el U sub 1, pero esto se refleja, ¿no? Se refleja y trabaja, ¿no? Ya, entonces sería U sub 2 menos U sub 1. U sub 2 sería 5 sobre 12, menos con menos más 21 sobre 20, menos con menos, ¿no? Y es igual, si no me equivoco, 21 sobre 15. Ya, ahí está. Por lo tanto, joder, por lo tanto, la integral de menos 2 a 1, ya, de x, es la integral definida de diferencial x sobre 1 más valor sub de x. Es aproximadamente, es una aproximación, ¿no? L más U sobre 2, es lo que hemos visto. Lo cual L, si recuerda usted, salió 53 sobre 60, más U, que sale 22 sobre 15, entre 2. Entonces me sale 47 sobre 40.
Evaluando sería 47 sobre 40. Esta es una aproximación. Con un error, recuerden ustedes que el error es U menos L sobre 2, ¿no? Tendrá igual que U menos L sobre 2. Lo cual es igual 22 sobre 15 menos 53 sobre 60 sobre 2. Y sale 7 sobre 24. Ahí está. Ya. ¿Qué se fue? Bueno, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Usando aproximación. Eso es lo que mayormente viene en las prácticas, ¿no? Para calcular una integral definida usando suma superior y suma inferior. ¿De acuerdo, joven? Y es lo mismo que deben hacer. Simplemente identificas el ínfimo, si que quieres encontrar la suma inferior, identificas el supremo, si que quieres encontrar suma superior, sumatoria. Y si tú tienes ahí una área bajo la curva donde sale negativo, una función negativa, simplemente lo proyectas a la parte positiva, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si me trabajan con estos dos problemitas. Graficar y hallar la suma superior y la suma inferior con una partición P. Ahí tienes dos funciones ahí. A ver, joven, todos trabajando y lo pueden presentar. A ver, tiene 40 minutos, ¿no? ¿Me escucha, joven? Joven, Sí, profe. ya, todos trabajando con esto, por favor, ¿ya? Ahí vamos a acumular. Vamos, joven, trabajando, por favor.